Como lo dije en el video anterior, aquí les voy a decir cómo se debe terminar una introducción. Y eso es lo más relevante que dije en el video anterior. Y entonces a ustedes les quedan las ganas de ver este video para saber cómo se debe terminar una introducción. Eso es así es como se debe terminar una introducción. Es decir, diciendo lo muy general y real que sucedió, pero no dándole los detalles para que la persona pueda ir al documento, ver las conclusiones y los análisis. ¿Listo? Entonces así más o menos es que se termina la conclusión de la introducción con una conclusión. La introducción termina con una conclusión muy general, ¿listo? Y también muy puntual de lo que yo obtuve, no las teorías ni nada de lo que yo obtuve. Entonces, por ejemplo, si en este estudio de la Universidad X, con el pH y la carga microbiana y las condiciones del suelo, ya habíamos dicho que es importante para la agricultura sostenible y bueno, que ya la gente está encarretada con nosotros y ya le dijimos que lo medimos por un pHímetro y por ejemplo medimos la carga microbiana con otras técnicas, un microscopio, qué sé yo. Entonces, lo que yo obtuve, esto es en secreto entre nosotros aquí, es que cada vez que yo aumentaba el pH, crecían más las bacterias redondas que las cuadradas. Y cada vez que yo disminuía el pH, crecían más las bacterias cuadradas y disminuían las redondas. Eso es mi conclusión general, pero lo voy a decir en la introducción así, pues no necesariamente. Al medir el pH y la carga microbiana de los suelos de la Universidad X, se encontró que el crecimiento específico de las especies microbianas depende del pH. ¿En serio? ¿Y cómo? Si quieres saber más, léase mi artículo completo. ¿Sí? Ya yo sé que esto es re importante, que vos hiciste algo importante, ya sé cómo lo hiciste, ya te entendí todo porque vos me explicaste y ahora me estás diciendo lo que vos obtuviste y yo quiero saber el detalle. ¿Listo? Yo quiero saber el detalle. Y el detalle claramente debe estar. No es que nunca lo vas a dar, debe estar. Por ejemplo, esta tabla debe estar en resultados y el análisis de por qué las bacterias redondas sobreviven a pH más altos que las cuadradas es porque las bacterias redondas adentro tienen unas bases o unos buffers que les ayudan a sobrevivir. Bueno, qué sé yo. ¿Listo? Y eso va en un análisis. ¿Sí? Y la conclusión de esto podría ser más explícita. El crecimiento de las especies microbianas depende del pH. Las especies redondas crecen en ambientes con mayores pH. Las especies cuadradas son favorecidas por pH menores. ¡Pum! Esa sí es la conclusión de las conclusiones. En cambio, la introducción, pues es una conclusión de las conclusiones, sí, pero un poco más general para que por favor sigan leyendo mi artículo. ¿Listo? Eso en cuanto a esto. Bueno, entonces vamos ya a contextualizar esto de la introducción. Una correcta introducción debe persuadir al lector, es decir, que el lector diga esto es re importante, esto me gusta, esto me va a aportar en mi vida, aunque sea muy específico lo que yo haga o muy corto o muy poco, esto que yo hago aporta esta problemática y porque el lector le parece que la problemática es importante, va a leer eso tan chiquito, tan específico, tan tuyo que vos hiciste. ¿Listo? Tienen que sentir interés después de que lean esa introducción, quieran seguir leyendo y puedan entenderlo así no tengan conocimientos porque te has encargado en la introducción de aclararle muchas cosas al respecto y él no se va a sentir inseguro para ir a leer tu introducción. También les doy esta fuente para que vayan y miren un poco más. Entonces, ya para cerrar, una introducción tiene a grandes rasgos 4 bloques. No necesariamente, tres bloques, no necesariamente 3 párrafos, porque en este bloque te puedes echar 2 párrafos, aquí 2, aquí 1, ¿sí? Pero tiene 3 bloques en general y va con varios párrafos. En el primer bloque, uno dice la problemática o la importancia del tema que estoy evaluando. O sea, en el primer bloque ya debe quedar claro cuál es mi tema.
No debe quedar en el aire, debe quedar claro cuál es mi tema, ya sea que lo reveles en el primero o segundo párrafo, pero en el primer bloque de problemática del tema, obviamente debes decir cuál es tu tema. Y lo segundo, ya debe quedar claro para el lector la justificación de por qué estás haciendo esto. Una justificación científica claramente, pero que toca las bases sociales, ya sea por el lado de la salud, la economía, la anatomía, la fisiología, lo que quieran. ¿Listo? En el segundo bloque, ¿qué hice? Mi metodología o mi proceso a rasgos muy generales, y cada vez que yo vaya diciendo algo, le voy explicando qué es eso a mi lector, ¿sí? Suponiendo que mi lector no es experto en el tema, es decir, mi mamá, mi abuela, cuando lean mi introducción van a saber qué es lo que yo estoy hablando porque me encargo de explicárselo con las teorías, con la metodología y pum, bibliografía, ¿no? Porque todo esto ya fue dicho. Y por último, ¿qué obtuve de una forma muy general? La conclusión muy importante, lo que se logró sin revelar estas particularidades o detalles que ya da el análisis, que ya dan los resultados y que se enumeran en la verdadera conclusión en la parte de conclusiones. Como ven, la introducción es entonces un embudo, ¿sí? Diferente al de análisis y conclusiones, que era al revés. Este es un embudo al derecho, donde yo voy de lo más general del universo, del mundo, a lo que yo hice exactamente y los contextos, a lo que exactamente yo obtuve en el laboratorio.